Navidad. Para mí es mi época preferida del año. Hoy estaré por aquí caminando en este pueblito sacado de una película americana llamado Grapevine. Es increíble ver lo que hace el espíritu navideño. Es como si las preocupaciones fueran por un momento y todos quisiéramos ser mejores personas. Al ser una época tan familiar, de pronto recordamos a los más vulnerables y nos volvemos generosos al compartir un poco de lo que tenemos. Me encantó poder observar las diferentes figuras que los drones hacían en el cielo. Era difícil poder elegir una preferida, dado que te sorprendían cada vez más. Hacía frío, pero a mi hermana y a mí no nos importaba. Solo queríamos ver cómo habían decorado y disfrutar un poco el ambiente navideño. De pronto vino a mi cabeza una historia que vivimos hace unos años atrás. Mi mamá luchaba para mantenernos tras un divorcio en un país extranjero. Fueron épocas difíciles. Justo ya estaba llegando Navidad y no teníamos nada en el refri. Pero de pronto, la generosidad de un par de personas con una caja de insumos básicos y un pavo nos regresó la esperanza y la alegría. Ellos jamás supieron que literalmente salvaron nuestra Navidad. Y además de jamás olvidarlo, es algo que busco recordar con mucho agradecimiento a Dios en mi corazón, porque jamás permitió que nos faltara nada y sé que así seguirá siendo. Al compartirles este momento tan íntimo, no busco traer tristeza a ningún corazón, sino al contrario, eso fue nuestro milagro navideño. Y nos habla de que la generosidad y el amor al prójimo son características que deberíamos tener durante todo el año, ya que quizá para nosotros no haga mucha diferencia el compartir tantito, pero nunca sabremos la diferencia y alegría que le puede traer a alguien más. Así que aprovechemos del pretexto de la temporada y convirtámonos en estas versiones más cálidas, no solo ahorita, sino que durante todo el año. Hola, hoy en este video junto a mi mamá vamos a montar esta casita. Más bien creo que solo la vamos a adornar porque Ya viene pues montada. ya viene montada. viene aquí como una crema como chantilly. Sí, como una crema, como un betún. Ajá. Más como tipo betún. Y vienen como varias dulcecitos. Estrellitas, como hojitas como de Nochebuena. Gomitas de estrella. Y otras galletas por aquí que son como los pinitos. Otro betún. Sí, estos son los de colores. Tiene rojo, amarillo, verde y creo que ya. Y mientras montamos, mientras decoramos, vamos a ir sacando unas preguntas para acerca de la Navidad para irlas contestando. A ver. Pregunta. Ok. ¿Qué significa para ti el espíritu navideño? No, pues el espíritu navideño, más que nada, pues es la comunión con la familia, pasar tiempo con la familia, recordar todo lo bueno que nos sucedió durante el año, las bendiciones, las cosas que nos pasó, ¿no? Y más que nada es la comunión con la familia, porque a veces es difícil tener ese tiempo en que toda la familia está reunida, y en Navidad pues todos hacemos un esfuerzo de estar juntos. Para mí más que nada es eso. Bueno, entonces ahorita vamos a sacar la siguiente pregunta, que va a ser tuya. Ajá. Y es el número 5, que dice: ¿qué es lo que más te gusta de la comida navideña? Si tienes algún platillo favorito. Creo que lo que más me gusta son los postres. ¿Los postres? Ajá. Ok. Y yo diría que es el flan como de lechera. El que más me gusta. Muy bien.
¿Contesto la misma o la siguiente? Otra pregunta. Otra pregunta. La siguiente sería número 8, que dice... Ajá. ¿Qué harías si fueras la encargada de organizar la fiesta navideña perfecta? Órale. Bueno, la perfecta sería con... Bueno, de nuevo, con toda la familia, con Giovanna, mi hija que está en Brasil, que estuviera aquí con nosotros también, mi yerno. Y bueno, todos, que no faltara nadie. Muy rica comida, muy rica comida y muchísimos postres brasileños. ¿Y qué más? Pues con mucha alegría, hacer un intercambio, un arbolito navideño bien grandote, en donde pudiéramos poner todos los regalos. ¿Qué más podría ser? Sí, con mucha alegría, con mucha animación, pero que sobre todo toda la familia pudiera estar ahí reunida. Aquí estamos batallando bastante porque esto se derrite y le abrimos demasiado, entonces está saliendo todo en grandes cantidades y no nos está quedando tan detallado. Nada. Pero es nuestra primera casita, así que no pasa nada. Próximo año saldrá mejor. Es que es muy difícil de pegar esas cosas chiquitas, ¿no? Bueno, vamos para la siguiente pregunta, que es la número 3. Si pudieras pedir cualquier regalo de Navidad sin importar el precio, ¿qué pedirías? De pronto es para ti, ¿no? Ese es para mí. No, yo creo que traería a Giovanna de Brasil para pasar la Navidad con nosotros. Compraría un boleto entre hoy y mañana para que ella viniera. Ay, sí. Sí, ella y mi yerno Franz. Sería una alegría poder tenerlos aquí con nosotros. Quisiéramos ser ricas. Sí, pero Me acerca. este año no se va a poder porque sí está muy caro el boleto y ella acaba de venir en septiembre para la boda de Lele. Así que está muy cerca del último gasto, pero primero Dios, próximo año. Bueno, la que sigue es tuya, es la número 6. Dice, ¿crees en Santa Claus o cuál es tu versión de esta tradición? Bueno, cuando era niña sí creía en Santa Claus. Pero hasta un día que descubrí que no existía, que fue cuando un Santa Claus yo lo reconocí, que era como el esposo de una maestra. Y entonces lo reconocí y ya supe que no era verdad y me dolió. Pero la versión es pues el nacimiento de Jesús, que nació para que pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Y pues eso hoy en día es lo que significa para mí la Navidad. Muy bien, y se está cayendo todo el Todo se vestido. está derritiendo. O sea, de verdad todo se va cayendo así. Creo que está quedando muy feo, pero están haciendo por diversión. Número 1. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Navidad cuando éramos niños? Cuando ustedes eran niñas, era cuando ustedes abrían los regalos. Era muy lindo ver las caritas. Y cuando hacíamos el intercambio, era muy divertido ahí en casa de tu abuelita. Pero no tiene precio ver la cara de los niños cuando abren, que una muñeca, que eso, que el otro. Y es muy lindo. Y también me acuerdo mucho de las palabras de mi mamá antes de la comida. Siempre daba unas palabras y hacía una oración bonita. Eso sí también es algo que recuerdo y extraño mucho.
Yo también. Y la número 4, ¿tienes alguna película o canción navideña que no puede faltar en tu Navidad? Tuya. Película. Me gusta mucho una película con el tipo este llamado Macaulay Culkin, ¿o cómo? Ajá. Que se queda solito y su familia lo deja. Ah, ¿no es Mi Pequeño Angelito? Ajá, me gusta mucho esta película. Porque, no sé, como que es la versión que creíamos ahí en Brasil, porque allá hacía mucho calor y siempre veíamos la nieve y era como, wow, qué padre. Sí. Yo no tengo una película navideña así favorita. Todas están muy lindas. Casi todas. Casi todas. Bueno, y la última pregunta me toca. ¿Cómo decoramos la casa para Navidad este año? ¿Y tienes alguna tradición especial? No, pues este año aprovechamos lo del año pasado. Pues el tradicional arbolito. Y algunas cositas de decoración, como un jarrón con unas flores de esas como Nochebuena, unas velas, un muñeco de nieve que tengo de tela, si quieres enseñarles después, unos de esos como tipo piñón que puse adentro de una de esas linternas y los foquitos afuera. Ujú. ¿Ya? Sencillo pero navideño. Sencillo, unos cojines aquí navideños también. Y ya. Bueno, ya se acabaron las preguntas. Sigamos, porque todavía tenemos mucho que hacer y la verdad la casa no está quedando bien. Nada bonita. Tenía La casa. tenía altas expectativas porque luego ves esas casas en Pinterest que se ven preciosas. Y aparte todavía Pero tenemos esto, la verdad es que mira. todo se derrite y está imposible. No, eso no es práctico. Bueno, pues así nos quedó la casita. La verdad es que no nos quedó como lo esperábamos. Como está en la caja, no. Fue súper difícil trabajar con este betún blanco porque literal se derrite por completo. Y le hicimos un hoyo gigante, entonces no quedó tan bonito, pero la pasamos bien. Sí, si la pasamos bien y para el próximo año Vamos a mejorar. vamos a estar más profesionales. Sí. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Bye.